días. Lo primero, ¿se me oye bien? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Que no estoy muy acostumbrado a este tipo de micro. Bueno, gracias Lidia por la presentación. Y hoy, tal y como ha comentado, vamos a hablar un poquito de lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Yo creo que lo primero es definir qué es la inteligencia emocional. Seguramente si habéis leído algo de inteligencia emocional, el autor más famoso que más se conoce es Daniel Goleman. ¿Y qué es? Básicamente, la inteligencia emocional es una habilidad, es una destreza que consiste en saber identificar mis propias emociones y las emociones de los demás, con el objetivo de actuar, de poder tomar las mejores decisiones y utilizar esas emociones para adaptarnos a la situación y que éstas sean coherentes con lo que está pasando. Os quiero explicar una breve historia que nos explica un poco el origen de cómo se descubrió la importancia de esta gestión emocional, ¿no? El caso de Phineas Cage era un hombre que en 1850 era capataz y él era el encargado sobre todo de hacer la red ferroviaria del Reino Unido. Entonces, sus compañeros lo definían como una persona altamente competente, con grandes habilidades de liderazgo, además a nivel intelectual era un hombre brillante. Por eso tenía siempre muy buena valoración y su rendimiento era muy bueno en su trabajo. Lo que pasó es que él, como lo veis con esa vara de hierro, es porque él, cuando hacían microexplosiones controladas, él era encargado de prensar la arena con la que se hacían las microexplosiones. Se ponía pólvora, la arena y él la prensaba. Un día normal en su trabajo, lo que pasó es que tuvieron un despiste y el encargado de poner la arena no la puso. Con lo que, cuando Phineas fue a golpear la arena, golpeó la pólvora. Con lo que provocó que esa vara de hierro le atravesara el cráneo, saliera disparada y le provocara lesiones en esa parte del cráneo que se llama la parte orbitofrontal izquierda. Lo extraordinario de esta historia, aparte de que sobrevivió, es que al cabo de 6 meses, Phineas volvió a su puesto de trabajo y sus habilidades intelectuales, seguía siendo un hombre brillante, no habían estado alteradas. Sus emociones, seguía sintiendo emociones, pero lo que le pasaba es que no era capaz de gestionar esas emociones. No las controlaba, no las medía. Cuando las sentía de forma desmesurada y no sabía adaptarlas a la situación. De hecho, las personas decían que a nivel de personalidad era el mismo, pero tenían reacciones totalmente desmedidas. Os quiero explicar un poquito, a nivel muy simplificado y general, cómo funciona el cerebro. El cerebro tiene 3 partes diferenciadas, como podemos ver: el tronco del encéfalo, que sería la parte que se desarrolla primero, la más primitiva. Después estaría el sistema límbico, que sería el sistema que sería el principal encargado de generar las emociones principales que todos sentimos: la ira, el miedo, la tristeza. Y por último, la parte más nueva, que sería el cerebro racional, lo que sería la corteza. Pues lo que le pasó a Phineas precisamente es que ese cerebro racional, el encargado de gestionar las emociones, el encargado de, como os decía al principio, modular y adaptar las emociones a la situación y al contexto, fue la parte que él se lesionó. Con lo cual, su tronco del encéfalo estaba perfectamente, el sistema límbico también, pero el cerebro racional estaba altamente dañado, ¿no? Entonces, ya hace muchos años, de esto hace más de 150 años, y cabría esperar que es un tema muy importante. Todos entendemos, con esta sencilla explicación de la gran importancia que tiene gestionar las emociones, es un tema que se debería enseñar en las escuelas, que a todos nos tenían que haber enseñado, ¿no?, de gestión emocional y de inteligencia emocional. Sin embargo, partimos de una base errónea, y es que en teoría nos deberían enseñar lo que es bueno para nosotros y lo que nos va a permitir, pues, tener una vida de felicidad, de éxito, de bienestar. Pero como podemos ver muchas veces en la sociedad, esto no se cumple. Hace unos años, por ejemplo, se nos recomendaba en diferentes publicidades y utilizando a médicos que fumar era muy sano, era sanísimo fumar, estaba de moda. Si querías tener éxito, tenías que fumar. Entonces, este es el gran problema con la inteligencia emocional, que no se enseña, que no nos enseñan en las escuelas a gestionar nuestras emociones, a conectar con las emociones, a tener empatía. Y esto es fundamental para desarrollar una vida de bienestar emocional y afecta a nuestra salud de manera directa, como por ejemplo la gestión del estrés.
Hay una diferencia importante entre tres pilares básicos. Por una parte tendríamos el coeficiente intelectual, el coeficiente emocional y la personalidad. El coeficiente intelectual todos lo conocemos, el típico test de coeficiente intelectual, que muchas veces ha sido la medida del rendimiento de los alumnos y que se basa normalmente en habilidades de tipo matemáticas y este tipo de habilidades más relacionadas con tareas puramente intelectuales. Por otra parte tendríamos la personalidad, que es un conjunto de tendencias naturales y estables a lo largo de la vida sobre nuestros comportamientos y nuestras tendencias emocionales. Y por otra parte tenemos el coeficiente emocional, que sería lo que hablamos en la inteligencia emocional. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante es que el coeficiente intelectual y la personalidad a nivel científico se denominan como destrezas o características cristalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Aparte de que suena muy bien, pues que rara vez son modificables. Para esto es una inteligencia emocional, para no asustarte ahora. Pues precisamente el coeficiente intelectual y la personalidad, al estar cristalizadas, no tienen mucho margen de maniobra, no tienen mucho margen de cambiar. Pueden cambiar, sí, pero requieren mucho esfuerzo. Sin embargo, el coeficiente emocional está como si dijéramos en el punto intermedio entre ese cerebro racional y ese cerebro límbico. Y tiene una característica muy importante que es la neuroplasticidad, que básicamente es la capacidad que tiene nuestro cerebro de generar nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales. Hasta hace poco se creía que a partir de cierta edad, de los 30 años aproximadamente, dejábamos de generar neuronas, como que nuestra capacidad de aprendizaje se iba reduciendo. Pero cada vez más estudios demuestran que hasta el último día de nuestra vida podemos seguir aprendiendo y podemos seguir generando neuronas y mejorando las conexiones. Por lo tanto, esto es una esperanza muy importante para todas aquellas personas que quieren aprender de inteligencia emocional, porque realmente es algo que sí que se puede aprender. Cuando hablamos de inteligencia emocional, podríamos partir de dos bloques principalmente, ¿no? Lo que tenía que ver conmigo mismo, que sería la competencia personal, y por otra parte, la competencia social, que tenía que ver pues, precisamente con los demás, ¿no? Con la interacción con los demás. Cuando hablamos de competencias personales, hablamos de autorregulación, autoconocimiento y automotivación. La primera de todas, el autoconocimiento. Si yo no me conozco a mí mismo, si yo no sé reconocer mis emociones, si yo no me conozco, si no me entiendo ni yo, no puedo entender a nadie, no puedo comprender a nadie. Por eso es tan importante saber qué me está pasando, qué está sucediendo en mi cuerpo, qué estoy sintiendo. Una vez sé qué estoy sintiendo, pasamos a la autorregulación. ¿Esto en qué consiste? Pues precisamente el problema que tenía Phineas, ¿no? Que no podía regular sus emociones, que no era capaz de adaptar sus emociones. Y esto a veces lo vemos en los niños. Les cuesta mucho autorregularse. Tienden a ser muy impulsivos y por eso tantean y exageran muchas veces sus emociones porque no acaban de saber regularlas a la situación o al contexto. Y por último, la automotivación, tan importante para crear nuestros propios objetivos, nuestras propias metas, para perseverar. Esto es muy importante porque no siempre las cosas nos van a venir de cara, pero si tenemos esta capacidad de automotivarnos y mantenernos en el camino, será mucho más fácil que lleguemos al resultado que tanto perseguimos, a ese objetivo, y sobre todo que disfrutemos por el camino, que es lo más importante. Una vez tenemos esto claro, pasamos a las competencias de tipo social, de interacción con los demás. En este sentido, destacaríamos dos principalmente: las habilidades, las relaciones interpersonales, que serían las relaciones con los demás, que básicamente es saber crear buenos vínculos, la gestión de la ansiedad, y hablaríamos también de la empatía, que a día de hoy está muy de moda, y básicamente la empatía es ser capaz de comprender las emociones del otro, de saber qué puede estar sintiendo, qué puede estar pensando, de poder conectar. Es fundamental tener una buena empatía si queremos tener buenas relaciones. Esta es escena típica, ¿no?, de matrimonio, de es que no me entiendes, no te entiendo. Pues muchas veces por esta falta de empatía. No es que no se quiera, es que no se sabe. Os quiero comentar un experimento muy interesante que se realizó en los Países Bajos, y es que lo que se hizo básicamente fueron conectar una serie de electrodos al cerebro, a la cabeza de las personas, y se utilizaban dos grupos. Un grupo de personas ciegas corticalmente y personas que tenían la visión totalmente normal.
¿Qué quiere decir ciegas corticalmente? Pues básicamente que sus ojos y sus nervios ópticos estaban perfectamente, pero su cerebro, su parte de la corteza cerebral, no sabía que estaba viendo, no sabía interpretarlo. Pero lo que vieron los investigadores fue súper interesante. Tenemos claro que las personas que tienen vista, por la existencia de las neuronas espejo, como su nombre indica, si yo ahora pongo una imagen de una persona sonriendo, aunque no nos demos cuenta, empezaremos a sonreír. La risoterapia tiene mucho relacionado de esto, empezamos a reír como por inercia. Las emociones se contagian. Sin embargo, lo más interesante de esta investigación es que vieron que estas personas que eran ciegas corticalmente, cuando les ponían las imágenes delante, sin saber ellos, sin darse cuenta, reaccionaban igualmente. También sonreían, también fruncían el ceño, también se ponían tristes. Claro, los investigadores en ese momento fliparon y le decían, pero ¿te has dado cuenta que estabas frunciendo el ceño, que estabas sonriendo? No se daban ni cuenta. ¿Por qué lo hacías? Y decían, no sé, lo he sentido y lo estaba haciendo. Y le decían, pero ¿has visto algo? Y decían, a ver, que soy ciego, que ¿cómo voy a ver nada? No he visto nada, obviamente. Y lo que se dieron cuenta es que hay varias vías. Hay varias vías para interpretar esas emociones que conectan directamente con ese cerebro límbico, con esa parte límbica que hablábamos al principio. Es decir, es esa sensación de que a veces, cuando por ejemplo entramos en una sala y ya notas que el ambiente está cargado, que hay algo que no acaba, que no hay buena energía, que no hay buena vibración, pues a esto se refiere, a ese sexto sentido, ¿no? Que quizás las mujeres en ese sentido es a que me refiero más que los hombres, pero los hombres a día de hoy cada vez tienen más inteligencia emocional y estamos aprendiendo, estamos en ello, ¿eh? Por lo tanto, esto es súper importante. Cuando tenemos una inteligencia emocional bien desarrollada, es mucho más fácil que podamos adaptarnos a la situación, porque tenemos mucha más capacidad de saber lo que está pasando y qué energía está fluyendo en el ambiente. A continuación os presentaré una serie de porcentajes muy relevantes, pero os quiero comentar primero por qué la inteligencia emocional se trata de una destreza básica. Y es porque, como diría mi abuela, ¿no? La harina, el huevo, las patatas son ingredientes básicos. A partir de ellos se derivan muchísimas recetas y muchas elaboraciones, porque la inteligencia emocional es lo mismo. De ellas se puede derivar, por ejemplo, la gestión de la ansiedad, la resolución de conflictos, la consecución de objetivos, la resiliencia, el aprendizaje. Es decir, de ellas derivan muchas subhabilidades que son especialmente importantes para nuestro bienestar personal y profesional. De hecho, en diferentes estudios se ha podido observar que el porcentaje en el que se relaciona la inteligencia emocional con el éxito laboral es de hasta un 60%. Y cuando se ha estudiado a las personas que tienen un mejor rendimiento en el trabajo, en el 90% de los casos eran personas con una alta inteligencia emocional. ¿Es esta la única variable importante? No, porque obviamente se observó también personas con bajo rendimiento que también tenían una alta inteligencia emocional. Hay otras variables que importan, pero lo que tenemos que tener claro es que la inteligencia emocional es muy importante. Ahora bien, pasamos a la pregunta más importante, ¿no? Tenemos claro que la inteligencia emocional es muy importante, que es una habilidad que debemos trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Pues os quiero contar 3 estrategias que son muy útiles para empezar a trabajar esa inteligencia emocional. La primera de ellas es el manejo del estrés. ¿Vale? El estrés está de moda y no precisamente por ser algo demasiado bueno, pero hay que romper una lanza en el sentido de que el estrés en su justa medida es positivo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un nivel mínimo de estrés, me aburro. Si yo ahora mismo no tuviera un mínimo nivel de estrés, pues seguramente no tendría el rendimiento óptimo, no estaría atento, no estaría pendiente, no estaría activo. Cuando nuestro estrés alcanza un punto óptimo es cuando se facilita la toma de decisiones y se potencian nuestras capacidades. ¿Cuándo aparece el problema? Cuando este estrés es muy elevado y se prolonga en el tiempo. Entonces es cuando nuestras capacidades se merman, se reduce el autocontrol y realmente tiene consecuencias muy negativas para la salud. Entonces se hizo un estudio en la Universidad de Davis que puede sonar un poco cursi, pero es muy interesante, y es que la manera en la que les ayudaban a gestionar el estrés es que cuando empezaban a notar el estrés, pararan durante
ni que fuera 5 minutos, y pensaran en cosas por las que estaban agradecidos. El simple hecho de hacer este cambio, de centrarte un momento en cosas por las que estás agradecido a día de hoy, sea lo que sea, por pequeño que sea, se vio que reducía el porcentaje de cortisol en sangre de hasta un 23%. El cortisol es la hormona que está principalmente relacionada con el estrés, simplemente con ese momento de parar. Y eso nos permite volver a ese rendimiento óptimo y no pasarnos a la parte derecha de la curva. Segunda estrategia muy importante, no se verá muy bien, pero lo explico yo. El descanso, fundamental. Es uno de los 3 pilares junto al ejercicio físico y la nutrición más importante. ¿Estaría interesante poder dormir más? Sí, pero lo más importante es optimizar ese sueño, descansar correctamente. Porque durante el día nuestras neuronas van acumulando proteínas tóxicas como residuos, ¿no? Durante el día pues van trabajando y van generando esos residuos. Por la noche es cuando las neuronas son capaces de eliminar esos residuos, repararse, asentar procesos de memoria, asentar conocimientos, generar nuevas conexiones. Por lo tanto, es súper importante que tengamos un buen descanso. Y esto parte principalmente de tener unos buenos hábitos. En este sentido nos afecta mucho todo lo que son pantallas azules, es decir, televisiones, tablets, móviles, muy importante. ¿Por qué? Porque la glándula pituitaria es una glándula encargada de generar melatonina, que os sonará a muchos y es la hormona principal que le dice al cuerpo básicamente que es hora de dormir, que es hora de descansar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sale el sol por la mañana, cuando hay luz del solar, hay una longitud de onda de la luz azul que es la más presente. Esa longitud de onda le dice al cerebro, oye, despierta que es de día, toca trabajar, toca moverse, toca estar activo, toca buscar comida. Sin embargo, por la noche cambia esa longitud de onda a longitudes de onda más rojas y se empieza a generar melatonina. Cuando yo me expongo a una pantalla, a una fuerte luz azul, mi cerebro no entiende qué está pasando y deja de producir melatonina. Por eso muchas veces nos cuesta dormir. En ese sentido es un pequeño consejo que nos puede venir muy bien. Eso, junto a no tomar cafeína 6 horas antes de dormir, también nos va a ayudar, porque la cafeína dura su efecto en sangre hasta 6 horas. Esto es algo también súper importante. Y la última estrategia que os quiero compartir, que también va muy bien para empezar a aprender a gestionar esas emociones, es un diario de emociones. ¿Esto qué significa? Pues que durante el día nos tomemos ni que sean 10 minutos para reflejar qué emociones he sentido durante el día. Hay que pensar que cada día tenemos más de 400 emociones, sean conscientes o no. Por lo tanto, pararnos un momento a reflejar esas emociones en un papel, en un diario, nos permite clarificar qué estamos sintiendo. Nos permite expresarlo sin miedo a que nos juzgue y nos permite comprendernos, porque muchas veces, en un primer momento, quizás sentimos enfado, pero si nos ponemos a pensar realmente, si escribimos lo que estamos sintiendo, a lo mejor nos damos cuenta que no es enfado, es tristeza. Por lo tanto, es súper importante aprender a gestionar esas emociones para entendernos a nosotros mismos y aprender a transmitir lo que estamos sintiendo, porque quizá yo te digo que estoy enfadado, pero cuando me paro a reflexionar me doy cuenta que realmente lo que estoy es herido y te lo puedo comunicar mejor y por lo tanto generar más empatía y por lo tanto generar mejores relaciones. O sea que en ese sentido os dejo con esas 3 estrategias. He querido resumirlo mucho, obviamente hay mucho en lo que profundizar, pero creo que se ha entendido que la inteligencia emocional es importante y sobre todo que es algo que se puede trabajar.